Es que la compraventa es un eje central, es un motor, es cómo camina todo este engranaje del comercio. ¿Por qué? Lo decimos de esta manera. Si no se vende la mercancía por la necesidad del comprador, no se genera un lucro. Por ejemplo, tenemos 10 alumnos que son emprendedores y tienen la necesidad de vender producto. Cuando hablo emprendedores en un término mercantil, es que digan, por ejemplo, voy a poner mi distribuidora de venta de cemento importado. ¿Sí? Voy a poner mi distribuidora de, ¿qué les digo? Importación de piso chino. Voy a poner mi negocio de venta de baños y accesorios de lujo coreanos. Entonces, ahí es donde verificamos ese tracto mercantil, esa circunstancia de comprar y vender. Entonces, por ejemplo, en el primer ejemplo de la venta china del cemento, yo voy a generar una relación contractual con empresarios chinos que me van a enviar a mí en materia prima el cemento. Este cemento lo recibo acá y se hace en el pago de divisas o como se pacte en el contrato. Al final, esta actividad que yo estoy produciendo de importar cemento chino, la va a recibir quien va a construir su casa, quien va a hacer una banqueta. El consumidor de esta venta, de esta compraventa. Yo compré, ellos me dieron y el consumidor recibe. La necesidad del consumo de bienes o de objetos o de cosas, como se llama, nos hacen ver ese flujo de comercio. Por ejemplo, alguien de ustedes se podrá imaginar, dirá, ay, mi laptop ya está muy viejita, cuesta que prenda. Entonces se generó una necesidad. Ustedes van a Intel y ahí está una computadora moderna, rápida, efectiva, y ustedes la compran. Intel la importó de China y la pusieron acá, o de Estados Unidos y la pusieron acá. Entonces, es ese flujo de comercio que ustedes pueden determinar sobre una compraventa mercantil. La empresa compra al exterior, o sea, son dos comerciantes porque el que vende las computadoras es un comerciante, el que las va a vender acá es otro comerciante, y al final la dinámica es de que el comprador final es el que tiene el producto. ¿Sí? Vamos a ir entonces, jóvenes, a leer o a establecer el artículo 695, por favor, del Código de Comercio. ¿Qué dice? Alguien que me apoye. Artículo 695. Ventas contra documentos. En las ventas contra documentos, el vendedor cumplirá su obligación de entrega, remitiendo al comprador los títulos representativos de las mercaderías y los demás documentos indicados en el contrato o exigidos por el mismo. Salvo pacto en contrario, el pago del precio deberá hacerse en el momento en que se entreguen los documentos sin que el comprador pueda negarse a efectuar el mismo, alegando defectos relativos a la calidad o al estado de las cosas, a no ser que tenga prueba de ello. Vale. Miren, pues, entonces dice, el vendedor cumplirá su obligación de entrega. El vendedor viene, entrega el bien. Entrega los 100 quintales de cemento, pero como hay un contrato donde yo entrego los 100 quintales de cemento el día de hoy es martes, ¿verdad? Martes, pero la factura las presento los días viernes, ¿sí? Para que me paguen. Entonces yo entrego el producto martes, jueves y el viernes presento la factura. Al presentar el documento el día viernes, en ese momento me pagan los dos embarques o los dos envíos de cemento
porque el día viernes es el acuerdo donde yo presento la factura y ahí es donde me dan el pago. Pero yo ya di la mercancía. Ahora bien, ¿cuál es la excepción? Si vamos a ver, la norma establece que dice específicamente esa contraposición en que no, yo no le voy a pagar estos 200 sacos de cemento porque 50 venían defectuosos. ¿Cuál es la prueba en contrario? Aquí están los 50 sacos y abrimos uno y el cemento a la mitad viene duro. ¿Por qué? Porque adquirió humedad. No puedo pagarle esos sacos de cemento porque están defectuosos. Entonces yo voy a pagar los 150 sacos que están y me factura por esos 150 y los 250 se los regresan. ¿Ya? Ese es el tracto de negocio que pueden utilizarse para una compraventa a contradocumentos. Ahí tenemos, por ejemplo, otros ejemplos específicamente de acuerdo con la norma hasta el 695 al 706. Por ejemplo, ¿quién lee el 696? Artículo 696. Cosas en tránsito. Si las cosas se encuentran en tránsito y entre los documentos entregados figura la póliza del seguro de transporte, los riesgos se entenderá a cargo del comprador desde el momento de la entrega de las mercaderías al porteador, a no ser que el vendedor supiere al tiempo de celebrar el contrato la pérdida o la avería de las cosas y lo hubiere ocultado al comprador. Ok, entonces miren pues jóvenes, permítanme. Bueno, miren pues, cuando nosotros negociamos el cemento, por ejemplo, estábamos hablando que Celi iba a comprarme cemento a mí, ¿verdad? Yo compré, por ejemplo, 1000 quintales de cemento, pero Celi me iba a comprar 500 aquí en Guatemala y vienen otros 500 por si yo puedo venderlos. En el transcurso del embarque, Daniela dice, miren, yo quiero los otros 500, pero ¿a cómo me los pone? Me va a comprar una mercancía que viene en movimiento. Esa mercancía tiene un riesgo, porque no es lo mismo comprar una mercancía estando puesta aquí que viniendo en curso. Entonces, eso es a lo que se refiere el artículo referido. Cosas en tránsito, cómo van moviéndose. Asimismo, jóvenes, vamos a ir relacionando. Estos son los contratos más básicos del 695 al 706 y los vamos a ir a desarrollar poco a poco. Recordemos de que la compraventa mercantil es en masa, o sea, es bastante, y que por lo general los sujetos que participan son comerciantes, un comprador y un vendedor. Cuando los dos son comerciantes, en el sentido, yo soy comerciante aquí en Guatemala y el otro allá, estábamos hablando de una compraventa plena, porque los dos nos dedicamos al giro del comercio. Pero cuando es un acto mixto, cuando se vende el producto al consumidor y no al comerciante. Entonces, por ejemplo, yo voy a vender en un acto mixto el cemento chino, lo traen para acá ya que hay una redistribución a 100 personas. Se está dando en masa, pero es a 100 personas que lo pidieron directamente de allá y lo van dejando acá, pero estas personas no se dedican al comercio, sino que simplemente como son demasiadas personas, buscan la misma necesidad de ese cemento, entonces lo importan para acá, pero para muchas personas. Obviamente tenemos que ver esa circunstancia de onerosidad de la plata. Eso es lo que va buscando ese giro de comercio, porque evidentemente el dinero es lo que va a determinar
cuál es la situación específica en cómo se va a establecer cada uno de los actos a seguir. Jóvenes, lean el artículo 1517 del Código Civil. ¿Qué dice? Artículo 1517. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Vaya, ese contrato es entregar, extinguir o modificar una obligación, pero tiene que tener esa reciprocidad en que van a recibir la plata. ¿Ya? Una compraventa mercantil podríamos empezar a tomarla como un contrato en el cual el vendedor transfiere la propiedad de una mercancía o cosa mercantil al comprador y cuya obligación es pagar el precio. Podríamos determinar específicamente que eso es una compraventa mercantil. Tenemos que ver en la compraventa mercantil, jóvenes, lo que son las características, muy similares a lo que ya vimos en todos los contratos o la forma de los contratos. Las características de un contrato mercantil, el primero es que es un contrato bilateral. Se da entre dos comerciantes, como dijimos anteriormente, o se da en una manera de un acto mixto, que sería directamente entre el comerciante y los consumidores directamente. Pero siempre tenemos que enfocar esto en las partes que están generando esta situación. Ahora bien, cuando hablamos de la característica onerosidad o que es oneroso, porque evidentemente el tracto sucesivo que se da dentro del concepto mercantil es recibir dinero. Yo no voy a vender nada si no estoy recibiendo plata, porque entonces no me es dadible a mi persona tener una ganancia. Y si no gano, entonces ¿para qué voy a vender? Conmutativo. Se dice que es un contrato conmutativo porque desde el principio aparece determinada la relación que existe entre los beneficios y los sacrificios que las partes asumen. Por ejemplo, un contrato de préstamo. Yo estoy asumiendo, yo le voy a prestar, por ejemplo, a María Cristina, le voy a prestar dinero. Vamos a generar un contrato. Yo sé el beneficio que María Cristina va a obtener, un beneficio que es la plata. Y el sacrificio es de que yo le entrego mi plata. Pero ambos saben las condiciones que se pacten ese contrato. Entonces, eso es un contrato conmutativo. Consensual es porque obviamente las dos partes que se están desarrollando, o varias partes, o todas las partes que se desarrollan, están específicamente observando la premisa de que hay una acción de voluntad, el deseo de querer hacer esa negociación, esa forma en la cual uno da una cosa y el otro paga por la cosa, y viceversa, el que recibe la plata pues va a entregar el bien a quien la está pagando. Obviamente hay pues una característica que es principal porque el negocio se da directamente, no va a depender de otro. Y si fuera una característica pues accesoria, entonces tendríamos un contrato mercantil principal y un accesorio para poder llevar a cumplir esta situación. Y otra característica, el traslativo de dominio. Es muy importante determinar que de acuerdo, como lo vimos en uno de los artículos mencionados, en el pago del contrato sobre documentos, es que el traslativo de dominio de la cosa o bien que se entregó, ya fue entregado, ya se le dio, ya no está en mi posesión, pero se cobra con posterioridad a la presentación de un documento. Pero ya se dio ese traslativo de dominio donde yo ya no poseo la facultad de recibir. ¿Ya? En los elementos, pues tenemos el elemento personal. Aquí vamos a hablar del vendedor y el comprador. El vendedor entrega la mercancía, el comprador paga el precio.
Si se dan cuenta, hablamos vendedor y comprador. Todos imaginamos una persona individual. Por lo general, el comprador, el vendedor, una persona física individual. Pero recordemos que tenemos las personas jurídicas y que en el tracto sucesivo del derecho mercantil, las asociaciones, lo que son las asociaciones, sociedades anónimas, responsabilidad limitada, son personas que pueden ser en su momento un comprador o un vendedor, pero no son personas físicas, sino que son personas jurídicas. Tenemos que tener también claro que las personas jurídicas pueden entrar al giro de comercio porque las mismas son manejadas por personas individuales. Cuando hablamos del elemento real, aquí vamos a caer a lo que es la cosa y el precio. La mercancía que va a ser el cemento y el precio que yo le impongo a esa mercancía para que el comprador lo reciba. Entonces yo le digo, mire Daniela, yo le voy a poner el saco de cemento a 50 quetzales, por ejemplo. Y ella me dice, bueno, está bien, yo acepto ese precio. Entonces están determinados en el contrato cómo lo estamos haciendo. Ahí va la voluntad de recibir la cosa por el precio que se está determinando. El elemento formal. Recordemos, jóvenes, que dentro de lo que es el derecho mercantil, uno de sus principios básicos es el poco formalismo. Pero esto no quiere decir que no se pueda utilizar mayores características de formalidad. ¿Por qué? Porque de acuerdo al tipo de negocio jurídico que estemos haciendo, va a ser las repercusiones económicas que determinamos. En el material que se les brindó, pues estaba el ejemplo, decía un vehículo. Un vehículo se determinaba, por ejemplo, por una escritura pública. ¿Por qué? Porque es un aspecto mayor o más grande. Pero si vamos a ver un televisor con un documento privado, por ejemplo, yo lo vendo a 1,000 mi televisor aquí de la oficina y un documento privado para que ella tenga garantía de que no es robado. Si se le vende un pantalón, por ejemplo, van en, no sé, en Frankie One o en Zara o lo que sea que compren, o en el mercado, le dan un pantalón, le van a extender una factura simple. Y cuando ustedes van a comprar un refresco a la tienda, una gaseosa, pues es verbal. Dame una coca, lo pagan, se lo dan y se lo llevan. Pero eso es comercio. Hay una formalidad en la forma de hacer la compraventa de la mercancía, cuando se enajena, cuando se vende, cuando se da, cuando se entrega. Aquí vamos a regresar a lo que decía, jóvenes, en los artículos 695 al 706 del Código de Comercio. Porque obviamente hay especies de compraventa, o sea, cómo se puede comprar. Y hablábamos de la venta contra documentos, la carta de reporte, el conocimiento de embarque, certificado de depósito. Esto ya es más directamente a cómo vamos a comprar o cómo se nos va a entregar o cómo se va a pagar. Si vamos a ver un conocimiento de embarque o un certificado de depósito, es porque vamos a la aduana, la mercancía está ahí y entonces yo llevo toda la documentación que representa un título representativo, valga la redundancia, y ese título va a ser el motor para que a mí me entreguen la mercancía. Pero ¿cómo va a ser este título? Va a llenar ciertas calidades y cualidades en la cual yo ya le deposité a mi vendedor, al que me está vendiendo, la plata. Entonces me extienden esos documentos a la hora de hacer esa transacción. Y ya con esos documentos me presento a recoger mi mercancía. ¿Ya? Obviamente aquí podemos acaecer también con lo que dice el artículo 395 del Código de Comercio. ¿Quién lo lee?
Jóvenes. Artículo 395. Artículo 395. Alteración de texto. En el caso de alteración del texto de un título de crédito, los signatarios posteriores a ella se obligan según los términos del texto alterado y los signatarios anteriores según a los términos del texto original. Cuando no se pueda comprobar si una firma ha sido puesta antes o después de la alteración, se presume que lo fue antes. Vaya, esto dice que porque las mercancías tienen que indicar una cualidad o una calidad a lo que sea relativa o distinta a la especie. ¿Por qué? Porque muchas veces puede haber una alteración en el texto posterior a la firma del mismo. Entonces, si hay una alteración en la calidad de la mercancía, por ejemplo, yo digo que voy a recibir 1000 quintales o 1000 toneladas de cemento chino de primera calidad. Y dentro del texto dice de primera calidad o de segunda calidad. Alteran ese texto. Al final se envía, se recibe y entonces ahí puede venir el reclamo de la mercancía. Pero porque yo llevo mis documentos, aquí dice, no, a mí me vendieron de primera calidad y esta es de segunda. Entonces, en esos textos no puede haber contraposición. Ventas de cosas en tránsito, es lo que hablábamos. Una mercancía viene en un barco y la voy a comprar ya embarcada. No es el mismo precio que voy a recibir cuando la mercancía está en China que cuando la mercancía está a 2 días por llegar acá en barco. Ya está más cerca. Es mercancía que venía, por ejemplo, se mandaron a pedir a importar 100 carros, 100 pick-up Hilux, por ejemplo, del año, importados para acá. Pero el concesionario va a recibir 50 y yo me traje otros 50 por si los vendo. El concesionario dice, bueno, yo se los pago a 250,000 cada pick-up. Ah, bueno, con esa plata yo mandé a pedir los 100 carros a ese precio. Pero ya estando más cerca, yo ya cubrí más gastos. Puedo darlos un poquito más cómodos a los que me van a comprar fuera del concesionario. Entonces, me dice, por ejemplo, Brenda, dice, yo le compro un Hilux. ¿A cómo me lo pongo? Ah, bueno, está a tanto. Yo ya sé que saqué todos mis gastos, entonces se lo pongo a 225,000. Perfecto, aquí está la plata y hacemos el negocio y que viene en camino. Obtuvo un beneficio. Ahora, ¿qué pasa? En estas situaciones hay un riesgo. Obviamente la mercancía, no es lo mismo comprar puesto aquí en el puerto donde ya está físicamente a que viene en camino. Entonces, si viene en camino y, por ejemplo, hay una tormenta, ahí corre un riesgo ese vehículo que me está comprando Brenda. Y dentro de los contratos, por eso es que ya se les dio a ustedes lo que es el seguro. Vamos a adelantar un poquito, hablarnos más o menos a ver su modo de eso. Hay un seguro. Este seguro, si se pacta dentro del contrato mercantil, obviamente va a cubrir ciertas cualidades de la contracción o la relación contractual. Pero si no lo pactan, Brenda, por ejemplo, hacemos la compraventa mercantil, pero no hay seguro, se hunde el barco. El concesionario tenía un seguro por los 50 carros. Yo tenía un seguro por 40 carros. Y el de Brenda venía entre los 10 que no tenían seguro. Se pierden los vehículos y Brenda pierde su dinero. Ven cómo vamos ibanando poco a poco cada una de las circunstancias, pero es importante determinar qué es lo que se va haciendo. Jóvenes, me parece un poco raro porque hay personas que tienen 2 ingresos en la clase. Por ejemplo, Ana Estela Patzán aparece 2 veces en este enlace. No sé por qué será.
Buenas noches, licenciado. Sí, fíjese que lo que pasa es que entre veces se me apaga la computadora, entonces por eso también tengo en el celular. Ah, ya. Bueno, jóvenes, sigamos hablando porque si no, no vamos avanzando. Dentro de eso es la venta de cosas en tránsito. Las ventas de FOB. Siempre van viendo su código de comercio, ¿verdad? Porque ese es el artículo 697, venta de FOB. Vamos a ponérselo aquí a la par del folleto. Bueno, ¿qué quiere decir FOB? Libre a bordo, puerto de embarque convenido. Aquí la característica básica, jóvenes, es que el vendedor, su obligación como persona, al entregar la cosa, es cuando la deposita o la entrega en el lugar donde se va a hacer el transporte. Estos FOB son muy utilizados, por ejemplo, en los importadores de vehículos en Estados Unidos. La subastadora está el vehículo. Yo aquí en Guatemala compro en línea. La subastadora acepta el precio, se hace la transferencia y ¡pum! Agarran el carro. La responsabilidad de la subastadora es hasta que lo ponen en la grúa. ¿Sí? Lo ponen en la grúa o en la tacuacina, lo entregan y ahí adquiere la responsabilidad el que va a transportar el vehículo. La subastadora ya tiene la responsabilidad desde donde está del lote hasta que lo suben a la tacuacina. El de la tacuacina hasta que lo entrega acá en Guatemala. ¿Sí? Entonces, esa es la situación. La obligación es cuando se entrega la cosa, pero se deposita en el búnker, en la tacuacina, en lo que lo va a transportar. Ahí sale la responsabilidad. Por ejemplo, muchas veces los vehículos son una situación en la subasta y cuando los van a ingresar a la tacuacina, por ejemplo, se le cae la palangana porque no pudo, no maniobró bien el que lo llevaba y se le cae la palangana. No es el objeto que se dio en el comercio. ¿Quién levantó la mano, perdón, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Jóvenes? ¿No? Bueno. Entonces, a partir del momento, en ese momento es donde se hace el traslativo de riesgo. ¿Por qué? Porque ese traslativo de riesgo es el que va a determinar cómo recibo yo y cómo entrego yo. Yo, como subastadora, tengo el bien en mi posesión, lo traslado y donde lo incursiono en el vehículo que lo va a transportar, ahí pierden ya ese riesgo la subastadora y lo adquiere el transportista. Ahora bien, tenemos las ventas FAS. Estas ventas FAS es donde se obliga al vendedor a entregar la mercancía, pero colocándola a un costado del transporte. ¿Cómo se utiliza esto? En los buques. Bueno, llegan los importadores, va al transporte terrestre y va a llevar 100 contenedores con producto. Los camiones no pueden ingresar al barco. No pueden ingresar al barco a depositar el contenedor. Entonces en la portuaria llega el camión, se para, agarra la grúa, el contenedor y lo baja a la par del barco. Ahí el camión que llevaba el contenido desde que lo desprenden de la palangana o de la plataforma, libera su responsabilidad y la adquiere el que la está poniendo a la par del barco que se va a ir. ¿Sí? Tenemos las ventas CIF. Esto quiere decir que dentro de la venta que se realizó hay beneficios en los cuales se incluyen el costo, el seguro y el flete.
Muchas veces se utiliza estas ventas CIF, y lo digo como las importadoras de vehículos. Son comerciantes y las subastadoras en Estados Unidos. Vienen a hacer un contrato CIF en el cual, bueno, pago el vehículo, lleva un seguro y ellos mismos tienen una forma de embarcarlo y mandarlo para acá, a Guatemala. Y eso corre hasta que el carro baja en la portuaria, donde toca suelo guatemalteco, ahí finaliza esta venta CIF. Finaliza el seguro, finaliza todo, porque quien envió la mercancía ya la envió de manera segura, y entonces ya acá se paga otro tipo de seguro en el cual está puesto a la par de donde se lo van a llevar, ¿ya? Que podría ser un seguro FAS, porque es a un costado del medio de transporte, o sea, lo bajan y entonces ahí adquiere un seguro FAS y ahí se lo llevan. Entonces, ya en la portuaria, el seguro FAS va a recibir la obligación, el riesgo de ese vehículo hasta que se lo entrega a la persona. Pero estos seguros, venta de CIF, tiene ciertas peculiaridades. Contratar y pagar el transporte de las mercancías y obtener títulos representativos. ¿Por qué es importante estos títulos? Porque estos títulos van a ser los documentos que aseguren la permanencia de la seguridad jurídica, o que acredite cuáles son las condiciones sobre las cuales se está relacionando, desarrollando el tracto comercial. Toma y paga el seguro por el valor total de la cosa objeto del contrato, en beneficio del comprador, de la persona que éste indique, por el riesgo convenido o los que se usen usualmente con respecto al objeto asegurado, debiendo obtener la póliza o certificado correspondiente. Yo compré el vehículo acá, ellos pagan el seguro, pero es una totalidad. Si existe una pérdida de todo de esa mercancía, me van a reintegrar ese valor total. Se le entrega al comprador o a la persona indicada los documentos antes señalados. En esta compraventa los riesgos son por cuenta del comprador, desde el momento en que la mercancía es entregada al porteador. O sea, cuando baja, yo corro ya el riesgo, porque se vino de Estados Unidos, se embarcó y lo trajeron a Guatemala, donde toca suelo guatemalteco, es mi obligación. Pero si yo ya compré un seguro FAS, como lo integré anteriormente, una compraventa también con seguro FAS, entonces ahí la portuaria adquiere esa seguridad de mi bien. ¿Estamos? Tenemos también lo que son las ventas C y F, pues esto es lo que es la cotización, pero incluye el costo y el flete, nada más. Aquí se suprime todo lo relacionado a lo que es el seguro. O sea, solo precio, flete, no hay seguro. ¿Vamos entendiendo, jóvenes? ¿Jóvenes? Todo claro, Lee. Está claro, Lee. No nos vamos perdiendo, ¿verdad? Bueno, aquí tienen su otra clase, las 7 o 7:30. 7:30, Lee. 7:30. Bueno, lo vamos a dejar por ahí el día de hoy y vamos a continuar el día de mañana. Entonces, en este momento voy a colocar inicia asistencia final de clase. En este momento pueden consignar su nombre y número de carnet en la asistencia del día de hoy. Tuvimos una al inicio y una al final, jóvenes. Y al tener la asistencia o haber colocado, pues pueden retirarse de la plataforma. Que tengan todos muy buena noche. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciada. Buenas noches. Gracias, Lee. Buenas noches. Celi, dígame en qué le puedo servir. Perdón, licenciado, se me conectó. Feliz noche. No tenga pena. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Jorge, dígame en qué le puedo servir. Gracias, licenciado. Buenas noches. Con una consulta,
como yo realmente hasta esta semana inicié clases, ¿verdad, licenciado? Quería preguntarle si podía entregarle yo